Bienvenidos a un nuevo episodio de Alemania sin pelos en la lengua. Esta semana está con nosotros mi compañero y gran amigo Mario Báez de México. Mario terminó la carrera de Ingeniería Mecánica y ahora está en busca de trabajo en Alemania. En este episodio hablamos de cómo se comportan los alemanes en la universidad con los extranjeros. A la hora de hacer proyectos o trabajos en equipo, los alemanes no siempre son tan inclusivos con personas de otros países. También platicamos sobre esta ética de trabajo de los alemanes y sobre la situación laboral en Alemania para un graduado de ingeniería. Mencionamos cómo en realidad es difícil encontrar trabajo en Alemania aún teniendo un título de maestría como ingeniero, porque como lo dice Mario, Alemania son las ligas mayores para venir a trabajar. Por último, Mario nos da algunas recomendaciones de cómo conseguir trabajo en Alemania como extranjero. Muchas gracias a Mario por estar con nosotros y espero que disfruten este episodio de Alemania sin pelos en la lengua. Pues ahora sí, empezamos. Ahorita tenemos con nosotros a Mario Báez, de México. ¿De dónde eres, Mario? Puebla. De Puebla. Mario estudió en México la carrera de Ingeniería Industrial y terminó la maestría de Ingeniería en Ingeniería Mecánica aquí en la Universidad de TU Ilmenau. Y bueno, ahorita está en búsqueda de trabajo, ¿no? Así es. Ahorita está graduado, desempleado. Prácticamente desempleado. Pues a ver, Mario, cuéntanos un poquito de ti. Cuéntanos qué hiciste en México. Háblanos un poquito de tu estudio. Y me contaste también que trabajaste en México por un tiempo. Cuéntanos un poquito de tu historia para que te conozcan un poquito más. Ya, bueno, pues mi nombre es Mario Báez de la Cruz. Tengo 32 años. Soy alcohólico. Es verdad, eso es verdad. Bueno, pues, como bien dijo Gus, yo estudié Ingeniería Industrial en México, en un instituto tecnológico regional, en el Instituto Tecnológico de Puebla. Laboré después un año en la ciudad de Puebla, después conseguí un mejor empleo en la ciudad no en la Ciudad de México, en Toluca para ser específico. Y después de 3 años y medio decidí venir a hacer la maestría a Alemania. Era un plan que tenía desde hace mucho, hace 10 años para ser exacto, que fue la primera vez que estuve en Alemania. Y estuve en un intercambio con la DAD y en ese entonces decidí que tenía que regresar a hacer la maestría aquí. Ya. ¿Y desde ese intercambio aprendiste alemán o cómo fue que aprendiste alemán? Yo empecé a aprender alemán cuando estaba en la preparatoria, en segundo de prepa. Empecé en una escuela de la Universidad Autónoma de Puebla, porque yo ya tenía la intención de que una vez empezando la carrera quería hacer un intercambio a Alemania. Entonces creo que fue un poco tarde para empezar a aprender el idioma, porque realmente es un idioma bastante difícil. Sí. Pero antes de venir a hacer el intercambio con la DAD, tenía ya por lo menos un B1. Ah, ok, súper bien. Entonces, cuando llegué a Braunschweig específicamente, que fue donde hice yo el Ausland, tenía ya un B1, me enrolé en la universidad y pues creo que es clásico de todas las de AD que te dan clases de alemán intensivas por un mes. Saqué el B2 y bueno, hice un semestre de estudios en la universidad, en una Fachhochschule, de hecho, en la Fachhochschule en Wolfenbüttel, algo, la verdad es que no me acuerdo del nombre. Ya. Y de ahí hice también en mi semestre de prácticas. Y cuéntanos, ¿tenías esta experiencia laboral en México? Estuviste trabajando 3 años de constructor, ¿no? ¿En diseño? No, estuve trabajando primero un año en Puebla, en una empresa alemana, justamente Benteler. Ahí estuve como ingeniero de procesos, lanzamientos. Hacía yo los lanzamientos y después estaba encargado de la parte ingenieril de la producción. Y después cambié mi rol, estuve trabajando en otra empresa que se llama Autoliv. Y en esa empresa yo me desempeñaba como champion de Value Engineering Value Analysis. Value Engineering Value Analysis es una metodología que se utiliza para reducir costos en los productos o aumentar el funcionamiento de los productos. Es un tema bastante chévere, la verdad. ¿Y cómo comparas tu experiencia laboral aquí en Alemania, que también ya has trabajado en Alemania como ingeniero? Sí, como ingeniero, ¿no? Fueron prácticas. O sea, ¿fueron prácticas laborales? Fueron prácticas laborales, Okay. Como las Pflichtpraktikum que uno tiene que hacer aquí. Eso fue lo que hice. ¿Y cuál era tu función en la empresa? Estaba en el departamento de producción. Ya. Y estaba específicamente en un proyecto que trataba de... la empresa en la que estaba se llama Faurecia.
sistemas de interiores. Lo que hacía esta empresa era pura inyección de plásticos. Toda la inyección que va por adentro del automóvil, la consola, el panel, las vestiduras de las puertas. Y hay un proceso en el que cuando una misma máquina de inyección se utiliza para diferentes gamas de colores, por así decirlo, se tiene que purgar la máquina y te queda una plasta de plástico inservible. Uh-huh. Entonces mi proyecto era que yo tenía que recuperar toda esa plasta, la molíamos y se volvía a introducir en el proceso de inyección. Hay por ahí una norma que dice que no puedes meter más del 20% de plasta reutilizada. De plástico reciclado en el proceso. Y pues yo tenía, prácticamente la meta era recuperar tanto plástico para llegar a ese 20%, que claro es un ahorro para la empresa, ¿no? Porque si metes 20% de reciclado, tienes que comprar 20% menos de producto material inicial. La diferencia es que, bueno, es como cualquier práctica, tus responsabilidades no son... Tienes una cierta responsabilidad, tienes un cierto nivel de responsabilidad, pero no eres totalmente responsable de lo que haces en el trabajo. Claro, tienes a tu tutor y él es realmente el responsable de lo que tú acabas haciendo. Claro, tienes que hacer las tareas, tienes que hacer el trabajo, pero pues no eres totalmente responsable. Las diferencias que encuentro o que encontré en el sistema de empleo es que la gente aquí realmente viene o por lo menos lo que yo percibí en ese momento, la gente va a su trabajo a trabajar. O por lo menos la gente con la que yo me encontré era ingenieros que realmente eran muy profesionales, iban a hacer su trabajo, se dedicaban a hacer su trabajo. A diferencia que en México, que puede que también sea en Alemania, no tengo otra experiencia más que las prácticas. Pero en México era llegar, te sentabas, abrías el correo, veías, luego tenías junta de las 7, perdías media hora, 45 minutos en la primera junta, regresabas, como que se me antojó el café, o el pan, ya llegó el que vende el pan, sales por el pan, te echas tu pan con tu café, ya después de ahí como por las 9:30 ya empiezas realmente a trabajar. Y es una cosa, yo creo que muy cultural en México. Yo siento que la gente sale tarde de trabajar porque no empieza tarde a trabajar. Ajá, okay. Entonces sienten esa culpa de verga, o sea, la verdad perdí la mitad del día haciéndome pendejo y pues me tengo que quedar más a recuperar lo que no hice en todo el día. Claro. Y eso es algo diferente aquí en Alemania. La gente va, trabaja, hace sus horas y desconecta. Y eso es muy chévere. Terminan a las 6, 5 de la tarde y ya no hablan nada más de trabajo. No hablan nada más de trabajo hasta el otro día que vuelven a llegar y sentarse en su oficina. Sí, eso es algo que también estábamos platicando en el episodio pasado. Pues cuando tú estaba mencionando Pamela, que fue la que entrevistamos el episodio pasado, que tú le mandas un mensaje de texto a tu compañero de trabajo en Alemania y tal vez no te va a contestar porque está enfocado en su trabajo. En cambio, en México, pues todos están en el WhatsApp, viendo Facebook, viendo igual videos, ahí hablando de chismes, pero sí, pues es como esta ética de trabajo, ¿no? Claro, que tienen los alemanes. Y bueno, yo creo que también es parte de su éxito, o sea, Alemania, bueno, desde mi punto de vista, una de las cosas más fundamentales que hace exitoso a este país es como que su ética de trabajo, o sea, como que trabajan muy puntual, son muy correctos en ese sentido y para mí eso es un gran ejemplo, ¿no? De lo que sí pecan a veces es de querer ser perfeccionistas, aunque a veces la cagan. Se enfocan tanto en hacer las cosas bien que muchas veces ellos mismos retrasan proyectos. Ok. Y eso es a veces un poco desesperante de ellos. Ya. Me pasó cuando yo estaba trabajando en México y tenía, no sé, juntas con personas aquí en Alemania. Oye, ¿qué pasó con esto? Sí, pero es que mira, todavía no termino porque tengo que hacer esto y tengo que hacer esto otro. Entonces no te puedo decir nada ahorita porque te estaría diciendo información incorrecta y no quiero cosas. No como que el mexicano que dice, mira, estos resultados y como tu madre. Y pecan de eso. Entonces, muchas veces al querer hacerlo tan bien, la cagan. Y la cagan feo. Pues sí, puede ser. O sea, no me ha tocado tanto vivirlo en experiencia laboral, pero, o sea, creo que sí entiendo lo que dices, pues, o sea, ese sentido de ser perfeccionistas. Y estábamos hablando antes de que comenzáramos el podcast de estereotipos de los alemanes, cómo nos categorizan a nosotros, a los latinos, y cómo los alemanes igual y no son tan inclusivos. O sea, estamos hablando de que muchas veces en el trabajo o en la universidad los alemanes como que forman sus grupitos y
sus contactos y por ser extranjero o no hablar bien el idioma, pues a veces como que te excluyen un poco de su grupo. O sea, ¿por qué piensas esto? ¿Cómo lo viviste tú, Mario, en la uni o en el trabajo? En el trabajo no tanto, porque trabajo es trabajo y estás obligado a trabajar con esa persona, lo tienes que hacer. Ya. Pero en la universidad sí. Yo creo que se da más en el caso de las personas que vienen a hacer la maestría. Okay. Cuando uno hace aquí el bachelor, empieza con un grupo de personas y es un poquito diferente porque vas conociendo a esas personas, entre ellos se van conociendo y claro, al final como acabas como integrándote por default. En el caso de que ese grupo de personas pasen completo a la maestría y se integren nuevas personas, en el caso de los internacionales que pasa, es muy difícil que tú puedas entrar a un grupo de trabajo que ya está hecho, que ya tienen ellos formados. Y muchas veces eso hace que todos los extranjeros se excluyan de trabajar o de tener una primera experiencia o primer contacto de trabajo con alemanes. Con los alemanes. Eso está medio gacho. Yeah. El hecho de que los alemanes no quieran trabajar con gente nueva simplemente porque, es que es chino, o es que es árabe, o es que es latino y seguramente por ser latino no sabe bien alemán, no entiende bien, o es flojo porque así son los latinos, porque a los latinos les gusta más la fiesta o les gusta más beber o no sé, millones de estereotipos que tienen los alemanes realmente con los latinos. Y es frustrante. En la maestría, precisamente por ser de diseño, a mí me tocó hacer muchos proyectos que terminé haciendo nada más con gente extranjera, con internacionales. Y le voy a decir, básicamente me tocó trabajar nada más con chinos, porque los que vienen a estudiar o los que estudian diseño en Machine Embargo son realmente muy pocos. Yo me acuerdo que de los de mi promoción éramos 16, 17 extranjeros. No, en total. En total eran 12 alemanes y 4 extranjeros. Okay. Y al final siempre quedamos en los mismos proyectos los 4 extranjeros. Ya. Yeah. Y dices, bueno, no tengo de otra, tengo que trabajar con esta gente. Yo creo que el conflicto más grande que uno llega a tener en esos grupos no es porque la gente venga de algún cierto lugar, sino por las limitaciones que llegan a tener los dos, o las personas en ese grupo, por el idioma. Yeah. Porque a veces necesitas, no sé, no entiendes también un problema que te están poniendo, entonces dices, tal vez si estuviera trabajando con un alemán lo entendería y me podría explicar. Claro, siempre está la oportunidad de preguntarle al profesor, pero bueno, tú sabes cómo son los profesores aquí. Yeah. A veces es un poquito difícil de alcanzar al profesor, entonces, bueno. En esa cuestión yo creo que a los alemanes les falta abrirse realmente bueno, tal vez, vale, es extranjero, no sabes su background, no sabes qué ha hecho. Por ejemplo, a lo mejor yo tengo un poquito de experiencia, no te voy a decir que tengo la experiencia del mundo, pero podría haber aportado algo más, ¿no? Ya. Yeah. A un proyecto junto con alemanes. Entonces se cierran a esa posibilidad de, no, ya sé cómo trabaja ya sé quiénes son, voy a trabajar con ellos y los demás que hagan lo que puedan o como quieran. Sí, eso yo también, la verdad, lo viví de otra manera, como tú dices, en el bachelor, donde en el bachelor pues todos llegan a conocerse, ¿no? Llegan a esta semana que se llama Erste Woche, donde semana de ¿cómo se traducirá eso? O sea, semana de los iniciados. De los iniciados, sí. No sé cómo se dice, pero es una semana en donde literalmente es una locura, de los primerizos y todos pues hacen fiesta todos los días, se conocen, haces tus primeros amigos de la universidad, por así decirlo. Y nunca me tocó esa dificultad como de que, un alemán no quiere trabajar conmigo. A mí al contrario, como que sí me preguntaban como que, hey Gus, para este proyecto, únete con nosotros y así. Pero pues como dices en el máster, pues puede ser otra cosa. Es diferente. Completamente diferente. Y yo creo que si preguntas, por lo menos en esta universidad, no sé cómo son los demás, yo sí creo que si preguntas a gente que está estudiando otras carreras como comunicación, igual te van a decir siempre son alemanes e internacionales. Ya. Yeah. No hay mezcla. Ya. Yeah. Entonces dirías que una buena forma de quitar esa barrera es aprender el idioma de forma muy fluida. O sea, claro, saber alemán de forma
tan buena que no crean que no tienes la capacidad para trabajar con ellos. Exacto. Yo creo que sí, venir con el idioma y estar realmente bien preparado con el idioma te ayuda a integrarte más. Definitivamente el idioma en un país extranjero es una herramienta básica y claro, te va a abrir muchas puertas. Yeah. Fuera del contexto de la universidad, yo creo que los alemanes, y lo digo porque ya estuve en un Verein, en un club de alemanes, realmente aprecian el esfuerzo que un extranjero hace en hablar su idioma, en hablar el alemán. Yeah. Entonces, saben que no es tu primer idioma y te tienen la paciencia y te escuchan y tal vez dijiste algo mal y te dicen, mira, no se dice así, se dice así. Uh-huh. Y eso se aprecia realmente. Yeah. Pero yo creo que en cuanto a cuestión de, se ve mi nota envuelto en, o está en riesgo. Si mi nota depende de cómo, de qué tan bien hablas tu alemán, pues prefiero no hacerte caso y hacer lo que yo ya conozco. Ya, no, sí, ya te cacho en ese sentido. Y bueno, hablando de esos proyectos, ¿cómo comparas, no sé, pues no sé qué tienes más experiencia, pues obviamente de estudiar, yo creo, la experiencia de estudiar en México y de estudiar en Alemania, ¿no? Más que experiencia laboral. Sí. ¿Cómo comparas la universidad en Alemania con la universidad en México? ¿Tú le ves mucha diferencia en cuanto a dificultad o algo así? En dificultad yo creo que es la misma. Ok. En el sistema como es, sí hay una diferencia abismal. ¿Por qué? Porque a los alemanes se les enseña a ser más independientes. Ya. En el sentido de que no necesitas estar presente en una clase para precisamente aprender sobre ese tema. La ayuda que se tiene, por ejemplo, de los scripts es muy buena, cosa que por lo menos en mi universidad nunca se iba a dar. Cosa que llegaba el profesor, apuntaba y si lo anotaste bien, si no lo anotaste, pues un pedo. Y es un sistema, por lo menos en México es un sistema más paternalista, de tienes que venir a clase, porque ¿sabes qué? Voy a pasar. Tienes que hacer tarea. Voy a pasar lista. Yeah. Y tienes que hacer la tarea, porque si haces la tarea, te ayuda. Si la haces, te ayuda. Si no la haces, te baja puntos. Mal, te baja puntos. La otra diferencia son los exámenes. Aquí tienes los Klausur, que es un examen al final del semestre. En México generalmente se dividen en periodos o en unidades, depende de la universidad, ¿no? Entonces dividen en el semestre varios exámenes. Claro, es mucho más fácil estudiar para 5 exámenes que para un solo examen al final del semestre, cuando ya se te olvidó lo que viste a principios de octubre y tienes que vomitarlo después a finales de febrero. Ya. En ese sentido sí en México es un poquito más llevadero y en Alemania, bueno. La otra es que en Alemania podrías hacerte güey todo el semestre y literalmente matarte 7 días antes del examen y aún así pasar la materia. Ya. Bueno, yo diría que 7 días en algunas materias es muy raspado. Claro, también, depende de la materia. Ya. A mí me tocó una, no recuerdo bien de qué era la materia. ¿Pero estudiaste poco o estudiaste mucho o qué fue eso? No me gustó la materia al principio porque fui a la primera clase y lo primero que hizo el profesor fue, sí, vamos a hacer una lista y cada clase van a pasar 2 o 3 compañeros al pizarrón a resolver problemas. Y dije, la madre, para eso me hubiera quedado a estudiar en México. Y dije, ¿sabes qué? Yo no vuelvo. Porque generalmente en la primera clase te dan los temas que vas a ver, los libros que utiliza el profesor, que necesita, o si tienes que ir a comprar el script, o de dónde bajarlo, si tiene clave en Moodle para que lo puedas descargar. Entonces es importante siempre la primera clase. Fui a esa primera clase y dije, ni verga, yo no regreso. Si me van a hacer, o sea, a mí de las cosas que me cagaban en la escuela era pasar enfrente a resolver algo. Ya. Ya bueno, en la universidad, donde me cuesta un poquito más de trabajo el idioma, pasa y resuelve algo así de, no, sabes que yo no vuelvo. Afortunadamente este tipo tenía un libro que había hecho basado en la materia y estudié nada más del libro. Fui al examen, me vio y me dijo, tú no ibas a clases, ¿verdad? Le dije, no. Y me dio el examen y me dijo, suerte. Era una materia que yo ya había hecho en México en el bachelor. Y realmente nada más me aprendí los Begriffe. Y lo demás pues era lo mismo. Era cuestiones de estadística, de probabilidad. Era como muy básico el asunto. Entonces pasé la materia. Pero sí dije, nada. O sea, tienes esa libertad de decidir. Decidir si vas a clase. Voy a clase. Y entonces estudio por mi cuenta. Pero estudio bien. O
voy todo el semestre porque va a ser un poquito más difícil y realmente estudio como todo el semestre. O sea, tienes esa libertad de decidir cómo lo quieres hacer. ¿Y cómo te gusta más a ti? ¿Te gusta más como aquí en Alemania de que, a ver, si tú quieres vas a clase y tú estudias cuando tú quieras o te gusta más en México No, como que te lleven de la mano? definitivamente me gusta más este sistema. Ya. Creo que de ahí viene que los alemanes en su trabajo sean un poquito más responsables. Más responsables, sí. Sí, yo creo que puede ser que tenga que ver. Claro, si te vas a México, muchos de los egresados todavía como que las tienen que andar así trayendo de la manita. Mira, tienes que hacer esto y hace, es que no sé. Pues sí, mijo, pero pues mira, aquí hay un estándar, léetelo. Ya. Y no, pues es que ya lo leí, pero no lo entiendo. Explícame. Mijo, ¿sabes leer o no? ¿Qué te explico? Es un estándar. Entonces yo creo que tiene mucho que ver este concepto de darle la responsabilidad total al alumno sobre su educación, que les ayuda después en el trabajo, en el empleo. Y bueno, ahorita ya por fin ya terminaste esta etapa de estudiante, ya te graduaste de la maestría. Ahora estás buscando trabajo en Alemania, te quieres quedar en Alemania, ¿no? Sí, me gustaría quedarme aquí en Alemania para desquitar todo el dinero que ya me gasté aquí. Por lo menos regresarme así como los que se van al gabacho con unos $, regresarme con unos euros a México después de mucho tiempo. O sea, ¿tu plan es regresar a México en algún momento? Sí, no, yo no me imagino toda mi vida aquí. ¿No? No. Yo creo que no podría vivir toda mi vida. No, esos fueron muchos nos. Alemania es un país muy organizado, el nivel de vida es muy bueno, pagan muy bien, pero no sé, por lo menos a mí, a lo mejor tú piensas diferente, pero a mí sí me llama, no sé, mi familia, el regresar a donde crecí, ver otra vez, no sé, a mis padres, a mis hermanos. Ahorita todavía no me ha pasado, mi hermana no ha tenido hijos, mi hermano no tiene hijos. A lo mejor, no sé, si en algún futuro llegan a tener hijos, como que sí me entraría así de, verga. Quiere regresar. Quisiera conocer a mi sobrino, o no sé, a conocer a la demás familia. Entonces, como que sí me llama eso. Trabajar aquí y después regresarme a México. Sí, estoy en el proceso de búsqueda de empleo. Por lo de la pandemia estuvo como yo creo que el primer semestre del año estuvo un poquito parado. Me tocó que aplicaciones que habían mandado por ahí de principios o mediados de febrero apenas me las contestaron. O sea, bueno, no apenas, a lo mejor hace 2-3 semanas que como que se volvió a reactivar la economía. Apenas me contestaban así de, sí, mira, la vacante pues ya no está, o se tuvo que cancelar, o cualquier cosa. Ahora que está como un poquito más normalizado, no te voy a decir que totalmente normal, pero ahora que está un poquito más normalizado, sí ya me empiezan a contestar de, sí, mira, una entrevista. Ya tuve una entrevista, o por lo menos me dicen, mira, sí, queremos una entrevista contigo. Pues, hubo incluso, hay una página de internet que se llama Get in Engineering, que es exclusivamente de trabajos y empresas alemanas. Un reclutador me escribió y me dijo, mira, se me hace muy interesante tu perfil, no tengo nada específico para ti en el estándar donde yo estoy, pero voy a distribuir tu currículum y voy a regresar a contactar contigo. Entonces dije, bueno, chévere, puede ser que salga que salga algo de ahí. Entonces, pues, o sea, no te cierras a esas posibilidades. Y pues claro, yo sigo mandando a diestra y siniestra a saber qué. ¿Y cuál crees que sea un consejo para las personas que están intentando buscar trabajo después del estudio o que directamente se quieren venir de México, por ejemplo, o del extranjero a buscar Latinoamérica, a buscar un trabajo aquí en Alemania? ¿Qué crees que les dirías que les podría servir mucho para encontrar un trabajo aquí en Alemania? Yo creo que lo primero es el darse cuenta que Alemania es un país de reglas. Y tienen reglas y normas para casi todo. Y en específico para la búsqueda de trabajo también hay ciertas reglas y ciertos puntos que uno debe de seguir. Estándares, ¿no? Sí, que son realmente estándares, que son a lo mejor no estándares escritos, pero son estándares que las empresas siguen de, este es un buen currículum, este currículum tiene que estar aquí. Hay agencias que son parte del gobierno que se dedican a ayudar a los extranjeros y ayudar a la gente calificada.
calificada quiero decir que tienen un grado de estudio bachelor, maestría, doctorado. Y ellos te ayudan como a ti como extranjero a decir, mira, ese es tu currículum, ¿sabes? No está en la forma alemana, tendrías que cambiarlo de esta manera. Utilizar las palabras adecuadas. Exacto. Mira, formatearlo. ¿Sabes qué? Tu alemán, aquí tal vez en esta palabra, sí, mira, formularlo eso, de otra pero manera. formularlo de otra manera, porque no se entiende tanto. Entonces, ¿cómo se llaman esas instituciones? ¿Te lo sabes? Aquí en Thüringen se llama, creo que TAF. THAFF. Thüringen Arbeit für... No recuerdo bien el nombre, pero... Habrá que googlearlo. Lo puedo poner en la descripción del podcast. Te lo paso. Y esa agencia en específico aquí en Thüringen se dedica a ayudar a todos los egresados a conseguir un empleo, te checan tus documentos, te dan recomendaciones. Por ejemplo, yo tenía cartas de recomendación en español y dijeron, ¿qué tan factible es que puedas traducirlos aquí? Y dije, una traducción cuesta bastante dinero porque tienen que estar certificados. Sí. Dijo, ¿qué tan factible es que las puedas volver a conseguir? Tal vez en alemán, en inglés. Ya. Sí, porque también las aceptan en inglés. Las aceptan en inglés. Dije, bueno, mira, ahí está más fácil, puedo volver a hablar a la empresa, me la pueden dar en inglés y se acabó, vale. Te dan como ese tipo de tips. Por ejemplo, la estructura de un currículum completo, de un Lebenslauf, de los Bewerbungsunterlagen, ¿qué va primero? Tu Deckblatt. Después va tu Anschreiben, después va tu Lebenslauf, después van todos los Anlagen, después van en los Anlagen que va tus cartas de recomendación, tus notas, certificados de cursos que has hecho, el idioma, entonces te dicen muchas cosas de, mira, tiene que estar estructurado, ¿para qué? Porque los reclutadores revisan mucho en todo el día, ¿no? A lo mejor en un día se pueden revisar hasta 50 candidatos. Mientras tú tengas tus documentos más ordenados y más fáciles de leer para el reclutador, va a ser mucho más fácil que te tomen en cuenta. Claro. Entonces, esas agencias se dedican a eso. Lo primero que te dije, darse cuenta que Alemania es un país de reglas. Y la otra es que para seguir esas reglas también te dan ayuda. Y eso es muy, muy bueno. Hay que saber jugar con esas reglas, porque si no es muy difícil. Es muy difícil tratar de hacerlo a la mexicana. Entonces tú dirías que pues la gente se debe de prácticamente familiarizar con el sistema alemán, ¿no? O sea, es familiarizarse con las costumbres, con las reglas que tienen aquí en todos los aspectos de buscar trabajo, hasta cómo hacer el currículum, qué es lo que tienes que decir en una entrevista tal vez. Hasta eso. Todo eso tienes que estarte familiarizando. Y pues obviamente te va a servir hablar bien alemán. Claro. Porque incluso en estas agencias te explican cómo es el proceso. Te dicen, mira, si estás interesado en un puesto, lo primero que tienes que hacer no es mandar tu currículum. Esa es la segunda cosa que tienes que hacer. Lo primero es, habla por teléfono, pregunta si la Stellenangebot está todavía vigente, si el trabajo está vigente. Sí. Una vez que te digan, sí, mira, bueno, soy tal, quiero postularme para este puesto. Y te van a decir, sí, mira, puedes postularte o por correo o por nuestra página de internet. Entonces ya de ahí mandas tus documentos, claro, con todas las reglas. Esos tips pequeñitos que te dan para hacer las cosas de forma correcta. Exacto. Entonces también hubo un chico que me explicó, mira, lo normal es que mandes, te contacten, te digan, bueno, va a haber una entrevista, respondas que si quieres una entrevista, te responde la confirmación de que si quieres una entrevista, después concertan la entrevista, o sea... La concretan la entrevista, tienes la entrevista, te dan un feedback, después del feedback te dicen si están interesados o no, y entonces después te llevan otra entrevista, a lo mejor con el que sí va a ser tu jefe o con el que sí va a ser tu gerente, y después de un proceso como de 2 meses y medio, te van a hacer una oferta. O sea, es un proceso largo. Es un proceso largo. Ok. Entonces, yo creo que los tips resumidos serían... aprender alemán de forma fluida, o sea, tener un alemán muy fluido, familiarizarse con los estándares alemanes, las reglas, y tener paciencia. Tener mucha paciencia. Y tener mucha paciencia, porque, por ejemplo, teníamos un amigo que se regresó a México por no encontrar un trabajo aquí en Alemania, y
Pues yo creo que él tenía todo lo necesario para poder encontrarlo aquí. Simplemente es como que tienes que ponerle dedicación, pues, sí. O sea, tienes que esforzarte, tienes que ser paciente, tienes que estar buscando porque, pues, también es un mercado competitivo, claro, pues, sí. No es como que no les falta fuerza laboral, pues, o sea, estás compitiendo con gente de todo el mundo también. Es que esa es la cuestión de Alemania es que no nada más compites contra alemanes, compites contra gente que viene de Turquía, gente que viene de España, gente que viene de Bélgica, China, de Holanda, Colombia, de China, de todos lados. Un montón de indios, un montón de rusos que también los rusos dirán que sí, somos la mejor nación del mundo, igual que los gringos, pero bien que se quieren venir a trabajar y a vivir aquí en Alemania. Entonces, realmente estás compitiendo contra todos. Ahora sí que estas serían las ligas mayores de búsqueda de trabajo. Pero entonces eso significa que si te dan un trabajo y tienes experiencia laboral en Alemania, pues esa experiencia te la van a revalidar en cualquier parte del mundo, ¿no? Claro. Es por eso que tú me estabas diciendo que quieres regresar a México, pues con ese plan, ¿no? De tener experiencia laboral en Alemania, tener un dinero ahorrado y pues con eso ya tener mucha más facilidad para poder encontrar un trabajo en México. Claro. Sí. Realmente el estudiar y el trabajar en Alemania, yo creo que te abre las puertas de todo el mundo. Yo diría incluso más que trabajar y estudiar en Estados Unidos. Ok. Puede ser que sí. Habrá que hacer una buena comparación ahí. Estaría bueno que no sé si tengas conocidos en Estados Unidos. Yo tengo familia allá, pero ninguno ha pasado creo que ninguno ha cursado la universidad de Estados Unidos. Pero si tú conoces a alguien, estaría bueno que hicieras la comparación. Sí, preguntarle, ¿no? ¿Cómo le va a un mexicano? A lo mejor no un mexicano, un latino. Okay. Un latino en Europa. Que regrese a México. O a su país. Y luego uno que esté en Estados Unidos y que regrese a su país. Estaría muy bueno, hacer esa comparación para ver qué tiene más valor, ¿no? En el mercado. ¿Experiencia en Alemania o en Estados Unidos? Muy buen estudio que acaba de salir de aquí. Pues muchísimas gracias por tomarte el tiempo de hacer la entrevista con nosotros. Creo que tocamos puntos muy importantes del trabajo y pues del estudio también. Y de cómo son los alemanes a veces no tan inclusivos como creemos. O sea, pues hay de todo, ¿no? Al final yo creo que te encuentras alemanes como tú dices en el club en donde estabas trabajando o en donde trabajas. Pues hay alemanes muy buena onda que se toman el tiempo para escucharte. Es más, hasta te ayudan a corregirte muchas veces. Pero pues sí hay esa dificultad a veces cuando depende de tu idioma o de tu capacidad, el éxito de las demás personas, pues ahí ya como que lo toman un poquito más en serio. Y como que igual y desconfían un poquito también de ti. Los alemanes tienen esa dualidad un poco extraña que a veces yo creo que como latinos no entendemos. Ellos creo que saben diferenciar mucho entre ahorita soy Hans Müller, en ingeniero en lo que sea, en la empresa X. Y ahorita soy Hans, el que te invita a una chela en el bar. Echando desmadre. O sea, tienen esas dos personalidades. Tienen esas dos personalidades y creo que eso hay que... Ese es uno de los aspectos que tiene uno que tener en cuenta. Aprender, ¿no? Aprender de la cultura alemana. Sí. Ok. Interesante, muy interesante. Pues bueno, muchísimas gracias, Mario. Esperemos que encuentres trabajo pronto. Gracias. Yo creo que igual tienes como un año, ¿no? Todavía para encontrar algún trabajo. O sea, te acabas de graduar. Todavía tengo un tiempo. Con la visa que te dan de búsqueda de trabajo, pues tienes tiempo suficiente. Y pues ahí cuando encuentres algo, nos avisas para ver qué es lo que sigue para ti. Que salga ahí mi historia de éxito. Ya, que salga Mario. Ingeniero manager en empresa Bosch, BMW. Ya está, Mario. Pues muchas gracias. Hazme la buena, muchacho. Que tengas buen día. Ahí nos vemos. Gracias. Hasta luego y muchas gracias por escuchar este episodio de Alemania sin pelos en la lengua.